Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Consalud Laboral Voces Seguras. Este capítulo sé que va a gustar bastante, sé que va a estar muy dinámico y muy animado. Trae algo que va a llamar la atención a nuestra comunidad, a cada uno de nuestros profesionales, a cada uno de nuestros estudiantes y a cada una de esas personas que hoy en día ejercen la salud ocupacional y la seguridad industrial en el ambiente laboral de manera segura. Hoy tenemos un invitado y este invitado nos va a venir a hablar de mitos y leyendas en seguridad industrial. Con ustedes, el ingeniero Alejandro Jaramillo Gómez, un consultor y mentor para el desarrollo de cultura de seguridad. Bienvenido, Alejandro. Bueno, hoy nos encontramos con una gran persona, un amigo de la casa, una persona a la cual pues estaba dentro del pilar y entre las personas apuestas para entrevistar, y es una persona a la cual nos viene a hablar de un tema muy bonito, muy importante y me causó curiosidad, y es mitos y leyendas en la seguridad industrial. Bueno, como ustedes tengo al ingeniero Alejandro Jaramillo Gómez, quien es consultor y mentor para el desarrollo de la cultura y seguridad. Bienvenido, Alejandro, a Ecosalud Laboral Voces Seguras. Hola Andrés, muchas gracias por la invitación. Buenísimo. Veamos. Ok, Alejandro. Alejandro, cuéntanos un poco de ti en cuanto a la parte de las consultorías, en cuanto a la parte de esa mentoría en el desarrollo de la cultura de la seguridad. Háblanos un poco de ti como para que nuestra comunidad te conozca, un poco desde el aspecto laboral. ¿A qué te has dedicado? ¿Dónde has estado? Veo que estuviste en Chile o estás en Chile. Bueno, un poco, que nos hables un poco. Bueno, mira, yo pues de orígenes no he trabajado en seguridad, yo he sido un ingeniero, soy ingeniero mecánico, he trabajado más de 20 años en la parte industrial, he sido jefe de calidad, he trabajado en proyectos, fui gerente de una planta productiva en Cartagena, y después de muchos años terminé por esas cosas de la vida trabajando en seguridad, o belga que se llama ETEX, como gerente regional para Latinoamérica de seguridad, salud y medio ambiente. Ahí fue donde, digamos, llegué oficialmente al tema de la seguridad. Eso ha sido los últimos casi 6 años de mi vida, donde he estado dedicado a eso, y desde hace un año he estado trabajando como consultor, tanto independientemente como a través también como consultor independiente de una firma canadiense que se llama SafeStar International, no sé si la conoces. Algo he escuchado. Que básicamente está orientada a un programa de cultura y de autocuidado y seguridad basado en los factores humanos. Entonces, ha sido un tema que me ha llamado mucho la atención desde que he estado en esto, de cómo los factores humanos juegan un papel tan significativo en la seguridad y cómo muchas veces esto puede ser complementario a lo que tradicionalmente se ha entendido como seguridad, llámese estándares, toda la parte técnica. Entonces me he enfocado en eso y he estado acompañando a algunas compañías en desarrollar temas culturales, de desarrollo de cultura y también a hacer un poco de mentoring con los profesionales de seguridad, dada mi experiencia, digamos, desde la operación, porque digamos, todo lo que he manejado en temas de seguridad desde la operación, ¿no? Desde la producción, desde el mantenimiento, desde todo ese tipo de cosas, y he podido pues integrar muy bien esa experiencia al tema de seguridad. Qué bien, Alejandro. De verdad que revisando tu redes, revisando tu historial laboral, sí, causa admiración y causa bastante curiosidad la dinámica en la que te has desenvuelto en cuanto al tema de los procesos del desarrollo de cultura en seguridad. Mitos y leyendas, hablemos un poco de eso. ¿Por qué mitos y leyendas en la seguridad industrial? Pues mira, ante todo es como, más allá de que uno pueda estar de acuerdo, pensar que hay cosas, paradigmas, mitos, es tal vez desafiar todo lo que ha estado escrito y todo lo que se ha dicho sobre seguridad. Entonces, prácticamente cualquier concepto que tú tengas o que hayas desarrollado, pues el mensaje es ahí. Lo podemos desafiar, no hay nada escrito, no hay nada escrito en piedra totalmente, no hay ninguna fórmula mágica que tú digas, es que yo tomo esto y lo aplico y ya, y esto funcionó y perfecto. Y en seguridad especialmente creo yo que ha faltado mucho eso, hemos sido tradicionales
empresa y la gente, es más, fuera de la seguridad piensa que la seguridad debe hacerse de una forma X, ¿no? Una forma X es tal vez la norma, el estándar, el procedimiento, la disciplina, el castigo, la no sé qué, no sé cuánto, y esperan que los profesionales de seguridad actúen de esa forma. Entonces, hablar de mitos y leyendas es un poco es tratar de cuestionar, desafiar cualquier conocimiento, cualquier experiencia que se haya ido desarrollando con el tiempo y darse cuenta que siempre hay una forma distinta y que no hay nada escrito sobre piedra. Puedes adaptar cualquier conocimiento a lo que te vas a enfrentar, dado la cultura, dado la experiencia, dado el nivel de desarrollo, el nivel de madurez. Es un poco eso y por eso surge eso. Y de alguna manera también me inspiró un poco un libro de un personaje que se llama, que hace 101 mitos. Y inspirado en eso empecé yo a profundizar sobre cada uno de esos mitos y a darle también un poco de la visión que yo pudiera tener de eso. Y al final encuentras que hay muchas cosas que tú puedes decir, hombre, sí, yo ya lo había pensado, pero tal vez lo que nos ha faltado es aplicarlo, ¿no? Y ahí nos quedamos muchas veces patinando. Correcto. Interesante, de verdad, bastante interesante cómo manejas el proceso, cómo haces que se vuelva atractivo. Ahora, ¿cuál es uno de esos mitos, ¿sí?, más frecuente entre los empleados respecto a su responsabilidad individual en cuanto a la seguridad laboral? ¿Cuál creerías tú que es de esos mitos? Hay uno que me gusta mucho y en la seguridad tradicionalmente hemos caído mucho en frases de cajón, ¿no? En generar eslogans, en generar grandes frases inspiradoras y demás. Y muchas veces, claro, por supuesto, con buena intención, pero uno de los cuales tal vez tiene mucho que ver con esto es que la seguridad es responsabilidad de todos. Sí. Entonces, eso de que es que la seguridad es responsabilidad de todos es muy bonito, suena muy bien, por supuesto es verdad, pero tal vez muchas veces lo que nos hemos encontrado es que esto también desencanta mucho la responsabilidad de algunas personas que no entienden cuál es su responsabilidad. Tal vez como la seguridad es responsabilidad de todos, termina siendo de nadie o de sí, es verdad. O de prevencionista de riesgos y no se asume realmente que realmente la responsabilidad es responsabilidad de uno mismo. Parte de ahí. Y uno es la principal línea de defensa que tiene frente a cualquier situación. Obviamente, hay circunstancias, procesos activadores, las culturas organizacionales, los que pueden a uno llevarlo a actuar de una u otra forma, pero al final hay una gran parte de esa responsabilidad que cae sobre nosotros y nosotros mismos podemos tomar esas medidas adecuadas. Y eso, de alguna manera, eso es donde SafeStar, por ejemplo, que es donde he trabajado mucho. Así es. Claro, y es fascinante decir, claro, todo lo que has hecho en seguridad, todo lo que tienes en sistemas, en procesos, vale, es muy bueno, pero complementalo con una clarísima habilidad personal de evitar esos problemas que tú puedes caer cuando estás expuesto a cualquier situación peligrosa. Ahora, Alejandro, ¿cómo crees tú que la empresa pueda fomentar una cultura donde el empleado pueda entender y asuma ese rol para poder prevenir los riesgos y así poder controlar esos mitos y leyendas que se dan alrededor de la seguridad? Claro, una de las herramientas, como te decía, puede ser este tipo de programas de autocuidado, donde claramente hablamos de tu responsabilidad propia, de que esta responsabilidad no es solamente en el lugar de trabajo, porque normalmente puede suceder a veces que tenemos como una disgregación entre la vida personal y la vida laboral, y este programa, por ejemplo, actúa de manera uniforme, no distingue entre el trabajo y la vida personal, porque es una metodología y unas habilidades que tú desarrollas para la vida. Llámese vida personal, vida laboral, en la calle, conduciendo o sometido a una actividad de autoridad. Cuando tú logras, mi experiencia es que cuando las personas logran entender eso, y además las organizaciones están entregándoles, yo digo, un regalo a las personas, y entregando esta metodología para que tú la uses, para que se la lleves a tu familia, para que tu familia la use, así es, para que
puedas tener una vida mucho más segura, pues la gente es supremamente, primero agradecida y segundo, termina mucho más comprometida porque una organización está entregándole algo que es para él, no para la organización. Claro, obviamente eso tiene un reflejo en los números, en los resultados, en el empeño, en todo lo que tú quieras de la organización, pero ante todo es que estén preocupados por ti como persona y por tu familia. Y cuando eso sucede, las personas liberan mucho más ese potencial que tienen para cuidarse. Obviamente, partiendo de una premisa es que todas las personas somos imperfectas, todos vamos a seguir cometiendo errores, y de lo que se trata básicamente es de ir reduciendo primero la ocurrencia de esos errores, pero ante todo el impacto que estos errores pueden pasar. Total. Uno de los adicionales es que también es que le hacemos una guerra al error, ¿no? Pretendemos eliminar el error, lo cual es completamente imposible. Y ante todo, lo que nos genera es una eterna frustración, porque siempre las personas van a estar cometiendo errores, pero cuando tú empiezas a construir una cultura en la cual cada quien se cuida por sí solo y luego también cuida a los demás, pues esa redundancia hace que las consecuencias de esos errores sean cada vez menores y no tengamos problemas. Entonces, yo creo que ahí está parte del éxito y de toda la generosidad que las organizaciones pueden tener y esa transparencia de decirle a la gente, mira, es que estoy entregando algo. Eso tiene un poder gigante. Ok. Alejandro, muchos empleados creen que los accidentes solo ocurren por descuidos individuales, ¿cierto? ¿Cómo puede la empresa educar a los trabajadores sobre los factores sistemáticos que contribuyen a los accidentes, como el diseño del puesto de trabajo o la falta de procedimientos claros? Claro, aquí puede uno encontrar como una pequeña paradoja entre este tema, ¿no? Claro, no todo efectivamente es responsabilidad de nosotros como personas o sucede porque nosotros, como tú dices, no te estudiamos. Claramente estamos en una sociedad que ha ido generando una epidemia de pérdida de atención, ¿no? Cada día estamos más desatentos, cada día estamos sometidos a múltiples estímulos que hacen que perdamos capacidad de reacción, que perdamos atención, y eso es una realidad sobre la cual hay dos responsabilidades, dos líneas de trabajo. Una es la personal, como decimos, a través del desarrollo de habilidades, y hablo del desarrollo de habilidades porque no es decirle a la gente lo que tiene que hacer. Así es. Porque es que si no fuera muy simple, si no sería tan simple como sentar a la gente y decirle usted no puede hacer esto y punto, pero sabemos que eso no pasa. Y ahí es donde hay una línea en la cual las personas somos responsables de nuestra seguridad, pero como tú decías, existen factores sistémicos, organizacionales, que hacen que las personas nos comportemos de una u otra forma. Total. Yo soy un total creyente de que los comportamientos más que una causa son una consecuencia y tienen muchísimo que ver con el desarrollo de la cultura de una organización, de la experiencia de las personas, de lo que han vivido, y está muy marcado por todos los comportamientos, llamo yo, organizacionales. Al final terminamos comportando. Entonces decimos, por un lado, la seguridad es primero, pero por otro lado, estamos presionando a los trabajadores para que hagan su trabajo rápido, porque el trabajo era para ayer. Sí. Entonces, de esa forma llegamos a una discrepancia, las personas pues terminamos actuando sobre lo que nos va a traer el beneficio más inmediato, ¿no? Un poco entender la neurociencia de cómo pensamos, nos hace entender que siempre ese tipo de estímulos como la rapidez, el que mañana no me regañen porque no terminamos la producción, porque no entregamos un producto, por lo que sea, va a primar sobre una posibilidad de que de pronto no me accidente. Así es. Por lo tanto, en una organización, el compromiso principal, cuando hablamos de este tema de autocuidado y hablando de SafeStart, es que existen 4 estados que son la real fuente de peligro, porque realmente todas nuestras actividades tienen un cierto nivel de peligro y no lo podemos evitar, ¿no? Tenemos que salir a conducir, tenemos que salir a la calle, tenemos que enfrentarnos a la energía exterior,
rigurosas en el trabajo, pero lo realmente peligroso son los estados que nos hacen cometer errores. ¿Y cuáles son los estados? La prisa, la frustración, la fatiga y el exceso de confianza. El exceso de confianza. Así. Cuando en una organización no tenemos claro que esos 4 estados muchas veces parten de la forma en que la organización gestiona sus procesos, tenemos problemas. Entonces, una organización, los líderes de una organización y las personas de una organización tienen que estar dispuestas a trabajar y hacer el esfuerzo por no promover que las personas entren en estos estados, no promover que las personas entren en un estado de prisa, no promover que las personas entren en frustración porque los jefes los tratan mal, porque sus condiciones laborales son inadecuadas, porque realmente lo que nos va a generar el problema es estar en esos cuatro estados que al final nos llevan a cometer otros 4 errores críticos. ¿Cuáles son? No pensar lo que estamos haciendo, no mirar en lo que estamos haciendo, ponernos en la línea de fuego de las energías peligrosas o perder la actividad de la tracción de la gana. Entonces, cuando nosotros como organización somos conscientes de que los estados generan esos errores, pues hacemos un trabajo consciente como líderes, como personas de organización, para no propiciar esos estados, para que el trabajador tenga su descanso adecuado, para que no trabaje 16 horas diarias, para que cuando está entrando en uno de estos estados y él lo pueda identificar, además pueda decirlo y decir, hey, es que estoy cansado, por lo tanto necesito descansar, porque si no descanso, pues voy a tener la probabilidad de cometer un error y ese error no va a poder tener la probabilidad de tener un accidente. Y ahí es donde la organización, a partir de trabajo, porque no es fácil, sí, todos somos humanos, realmente tenemos que desarrollar nuestros hábitos, pues se hace potente esta conciencia, y esto pues, al final puede ser redundante, puede recaer en que tengamos un ambiente de trabajo mucho más seguro. Hay quienes piensan que seguir la normativa de seguridad es suficiente para prevenir accidentes, ¿verdad? En esa línea, ¿cuál es el peligro de este enfoque y cómo se puede promover una mentalidad que mejora continuamente en seguridad entre los empleados? Alinear lo que acabas de decir, los 4 enfoques, pero entonces, ¿cuál es el peligro de este enfoque? Claro, el enfoque de pensar pues, que la ley cumple, que nos protege, primero puede crear una falsa sensación de seguridad. Sí. Cuando estoy pensando que la ley, pues estoy seguro, claro, te va a ayudar. Y normalmente las legislaciones pues tienen algo que es muy, a ver, como te dijera, pareciera muy inteligente porque terminan las legislaciones existiendo todo lo que no debes hacer, ¿no? Sí. Todo lo que debes y lo que no debes hacer, y termina siendo una larga lista o, como decimos, una biblia o una pastoral de prohibiciones y de normativas que primero las personas, pues, en su sano juicio no van a poder retener completamente. Así es, sí. Y segundo, van a causarnos una falsa sensación de seguridad. La línea base, yo digo siempre, la legislación es para los que no tienen nada. Ajá. Claro, una empresa que no tiene nada, pues tú pones a cumplir ley y bueno, ya tienes una buena línea base. Pero es tan solo una línea base porque finalmente volvemos a hablar de lo mismo del factor humano, y es que por más que la legislación exista, por más que la legislación te castigue como empresario, te ponga multas, claro que sea, eso no significa que las personas lo van a cumplir. Total. Porque si no lo entienden, si no lo conocen, no lo van a poder cumplir. Y si no lo entienden, y si no adhieren, y si no entienden por qué les están pidiendo lo que les están pidiendo. Y además, no se considera que por más precisa o compleja que sea la legislación, no va a poder cubrir la realidad completa con un procedimiento. Total. No existe un procedimiento que cubre todo. Y por lo tanto, cuando nos centramos en eso, pues vamos a estar perdiendo lo que está pasando a nuestro alrededor de las cosas, aquellas cosas que pudieran pasar, que de pronto no le han pasado a nadie, que no está puesto en la legislación, que las personas podemos estar en una ceguera de alguna manera
que no nos lleva a estar concentrados y no incumplir tal vez en el paso a paso estricto de un procedimiento o una norma que no es capaz de reflejar completamente la realidad, y las personas no desarrollamos esas habilidades para manejar los imprevistos. Yo en Chile, pues que he trabajado en los últimos años en Chile, seguramente todos han oído hablar que la minería chilena pues es muy fuerte. Sí, claro, claro que sí. Y han logrado cosas muy interesantes, pero ¿qué pasa con la legislación minera de Chile? Cada vez que existe un accidente, pues le ponen un párrafo adicional a la ley de cosas que debes o no debes hacer. Por lo tanto, se te va volviendo una cosa supremamente extensa, que nadie va a poder cumplir, que nadie va a poder tener en su cabeza, porque pues, es realmente imposible, y que también nos va limitando mucho la capacidad de reaccionar de las personas. Sí. Lo que se ve en Chile, por ejemplo, en los últimos años, es que llevamos, a pesar de que los accidentes de todo tipo registrables han descendido, las fatalidades están estancadas, sigue muriéndose casi la misma cantidad de personas año tras año en la minería, porque tal vez han estado más enfocados en la seguridad tradicional y todavía no se han enfocado en estos temas del factor humano. Y este fenómeno tú lo ves en Estados Unidos desde hace 20 años, en nuestros países, muy bien los datos de Colombia, mucho tiempo fuera de Colombia. Se nota que ese estancamiento de 20 años de Estados Unidos en fatalidades lo estás viendo en los últimos 5 o 10 años en Chile, por ejemplo. Sí. Por lo tanto, hay alguna, y cuál es la hipótesis, es que estamos muy centrados en hacer más de siempre lo mismo, hacer mucho de lo mismo, y no estamos abordando estos temas de factores humanos que pueden estar marcándonos la diferencia en muchos casos. Pero precisamente, Alejandro, cuando tuve la oportunidad hace un par de años de hacer un curso de investigación AICA, yo trabajaba con una multinacional australiana que en su momento tenía sede aquí en Colombia, aquí en Barranquilla, y estuvieron trabajando en el sector minero, una empresa del sector metalmecánico, y haciendo el curso con ellos tuvimos la oportunidad de interactuar con chilenos, con peruanos, el jefe que vino de Australia y los que estábamos acá en Colombia. Y precisamente cuando hacíamos el tema del ejercicio de una investigación AICA y nos poníamos a hablar acerca de los modelos y de los protocolos, entonces ellos les gustaba la dinámica de cómo hacíamos nosotros ese ejercicio fluido y rápido, pero efectivo, de las investigaciones. Y tú acabas de decir algo que en ese momento sí lo comentaron ellos, y es que ellos decían que efectivamente una vez el accidente sucedía, esas mejoras o esas acciones que se ejercían dentro de esos accidentes, teniendo en cuenta si había fatalidad, entonces iban a la parte legal, digamos, o normativa, ¿sí? Entonces, en cambio, nosotros aquí en Colombia lo que buscamos es la acción de mejorar, y es siendo efectivo en que lo que generó el accidente no se vuelva a repetir, ¿sí? Y que eso permita de que deje una enseñanza. Entonces, si el accidente fue por una herramienta subestándar, entonces ya sabemos que no puede haber herramientas subestándar en la operación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que no haya herramientas subestándar? Generar un plan de choque ¿de qué? De hacer un barrido en el taller, hacer un barrido en la empresa, validando y verificando que no puede haber herramientas subestándar. Entonces empieza a hacer lo que hablábamos ahorita al inicio, empiezas a fomentar una cultura de seguridad, ¿cierto? Y hay algo muy importante que damos aquí en Colombia, y es que todos los accidentes, cuando se generan esos accidentes, entramos a hacer una validación de los procedimientos de las tareas y validamos de que en qué parte de la tarea existió la falla y fortalecer, no esa parte, fortalecer todo el procedimiento como tal. Entonces, en ese orden, tiene sentido lo que tú estás diciendo, y que uno lo que busca hoy en día es generar una cultura de seguridad en todos los parámetros y estamentos que están alrededor de esa línea o alrededor de esa trazabilidad que uno hace
en cuanto a la seguridad y la salud del trabajador. Ahora, hablando de mitos y siguiendo con el ejercicio, hablemos de los mitos que se generan en cuanto al uso del elemento de protección personal, ¿cierto? Y cómo las empresas pueden asegurar que los empleados comprendan la importancia de usar correctamente ese elemento de protección personal. Bueno, ahí el principal mito que yo he visto, pues lo he vivido, es que la seguridad se simplifica al uso de los elementos de protección personal. Es decir, que las personas entienden que hacer seguridad es usar elementos de protección personal. Esa es, digamos, una simplificación que sucede en nuestros cerebros, que no está del todo mal en pensar que hay que simplificar, pero en este caso el gran mito es pensar que el punto es que el elemento me va a proteger a mí digamos, de la consecuencia en algunos casos, claro, pero no me va a proteger a mí de la ocurrencia de las origen que nos pueda causar un accidente de trabajo. Entonces, ese foco, claro, por facilidad, por simplicidad, está pensado. Entonces, una persona que no conozca nada de esto, le dicen que es hacer seguridad y seguramente te va a decir usar cascos, usar guantes, usar gafas, etcétera, etcétera. Pero es, de alguna manera, pues, como te digo, mal entendido desde el punto de vista de que esta es una situación que es solamente una de las tantas. Todo el que está en la seguridad conoce el tema energético. Es la última línea de protección, la menos efectiva, porque antes de eso deberían haber unas tantas cosas que sobre. Entonces, pensar que porque tengo el guante estoy protegido, también muchas veces termina siendo un problema, porque pasa el típico caso, y lo vi ayer, esta semana aquí, y estaba haciendo una obra, y estaba el señor subido en un andamio con un arnés que no estaba atado a ninguna parte. Por lo tanto, él entiende es que la ley o la norma es usar arnés porque estoy trabajando en altura, pero pues un arnés sin estar anclado en ningún punto pues no va a funcionar. Pero para esa persona seguramente en su mente está pensando que es que pues, por eso está circuito, no me estoy evitando el problema que mañana me regañe, porque no tengo puesto el arnés. Entonces, ahí es donde está la gran discusión y el gran trabajo. Y al final, pues como si tenemos un enfoque, como hablamos, de activadores de autocuidado, de comportamiento, pues las personas vamos a entender que es un elemento adicional que yo tengo para protegerme en ciertos casos, y que muchas veces, o en algunas ocasiones, y me ha pasado, y he tenido casos en los cuales hemos tenido fatalidades por personas que están usando inadecuadamente un elemento de protección personal en una tarea que no requería ese elemento de protección personal. Pero en su mente, por la forma en que hemos gestionado, por el peso de la ley, por el peso del castigo, por el peso del compliance, las personas piensan que lo mínimo que hay que hacer es usar el elemento de protección personal, sea como sea, para que nadie me regañe. Claro que sí. No pensé en qué momento ese elemento puede ser una circunstancia adicional que me puede generar un riesgo adicional que no tiene que ver con el uso de ese. Entonces, te decía que esas personas que entran en esos escenarios y que generan esos, digamos, esos pequeños errores, ¿sí? En el no usar el elemento de protección personal, porque es que me genera que la rasquiña, que el dolor en los ojos, que el dolor de cabeza, que no uso guantes porque me irrita. Son personas a las cuales uno tiene que trabajar en cultura. Una de las cosas que yo hacía en Mina, durante el tiempo que trabajé en Mina, y antes de entrar a Mina, yo fui asesor en varias ARL, trabajé mucho el tema de la cultura de seguridad, ¿sí? Y me fue muy bien porque tengo una fortaleza y es el tema educativo. Me gusta educar, o sea, educo, porque es que hay varias fortalezas en la rama de la seguridad y la salud en el trabajo, ¿verdad? Está la fortaleza de la persona que es muy dinámica y se vuelve experto en un tema específico de lo que es, digamos, en seguridad industrial, ¿no? Que el tipo sabe todo lo que es trabajo en altura, todo lo técnico. Pero yo me enfoqué fue en la parte de la cultura.
Porque para mí la esencia está en que primero hay que educar. Cuando tú educas, tienes un potencial, y es que al educar, esa persona cuando sale a la operación hace conciencia del respeto hacia su vida. Si tú no educas, ellos nunca van a entender la importancia de que tengo que hacer la actividad de manera segura porque es mi vida la que está en riesgo. Entonces, yo siempre me motivé y siempre generé cultura en todas las empresas donde trabajé como líder de los procesos de seguridad, y eso lo impartía también a mi equipo de trabajo, a los analistas. Yo les decía, ojo, tenemos que ser educadores de seguridad, formar primero al trabajador. Cuando tú formas al trabajador, cuando tú le enseñas para qué esto, para qué aquello, por qué esto se debe usar, por qué no debo hacer esto, por qué debo dejar de usar esta herramienta que no me va a permitir hacer una actividad segura, ya tú le estás diciendo al trabajador, hey, es tu vida, no la mía, ¿cierto? Entonces, cuando yo veo que encuentro ese mensaje tuyo de mito y leyendas en la seguridad, me llama la atención porque sentí que había algo de lo que en su momento yo hacía y en su momento pues seguiré haciendo, porque estoy todavía en el proceso de querer seguir educando. Estoy mirando otros proyectos también en proceso de educación e información, porque efectivamente la seguridad cuando tú la llevas ya a la operación, lo primero que tienes que hacer, como lo digo yo, y valga estar repitiendo, es hacer la educación primero. Cuando tú educas, logras un equipo de trabajo que es proactivo y seguro ante la minimización de los riesgos que se encuentran en la operación. ¿Cierto? Sí. Hay una cosa que es importante y yo siempre la recalco, es que la seguridad no es algo que uno tiene o no tiene, sino que es algo que se construye. Se construye en cada instante y desde la operación. Por lo tanto, en este tema, los elementos de protección personal, y volviendo al origen de la conversación del mito, es traspasar un poco más allá de lo tradicional y del mito, que el elemento de protección se usa porque sí, porque se tiene que usar, sino que se usa porque se necesita. Y por eso te decía que pueden haber dos aproximaciones. Una de el elemento de protección como disciplina, es decir, todos tenemos que usar estos elementos en todo momento. Así es. Eso ayuda a construir una visión general de seguridad, que en principio cuando no hay nada simple, por lo tanto, cuando tú no tienes nada y llegas y dices, bueno, a partir de ahora todos vamos a usar estos elementos de protección personal, eso estás como vistiéndote para la seguridad, podría servirte para lo tal. Pero llega un punto en el que eso puede ser un problema. Alguna vez estuve en una planta y alguien me dijo, ingeniero, ¿por qué? Y la planta más segura no es aquella donde no debiéramos usar elementos de protección personal. Entonces, ¿yo por qué tengo que usar elementos de protección personal? Así es. Tiene mucha razón detrás de todo esto. Sí, claro. Porque finalmente esto debe estar orientado a algo que es objetivo, que puede ser, que es claro y que la persona va a poder entender. Es adecuado. En las notas de seguridad seguramente tú has vivido la experiencia, miles de personas se quejan porque muchas veces efectivamente no es la bota más cómoda, porque normalmente lo que tiene es el costo y queremos que las personas usen las cosas que son súper incómodas, pero es que dice que hay que usarlo, punto. Esa es la única preocupación. Pues tenemos que superar eso. Si no superamos eso y entendemos por qué y la gente no lo entiende, pues no se va a aguantar que sea un poco incómodo, si es que el caso. Claramente es incómodo, muchas veces los elementos son incómodos, pero si la persona entiende y sabe y se da cuenta que eso está por algo y que efectivamente lo está beneficiando, la persona lo va a usar. Así no es. por obligación, que lo siente necesario. Alejandro, yo pienso que esto daría para seguir y seguir hablando, pero nuestro canal de Ecosalud Laboral siempre deja algo para una segunda, una tercera o las entrevistas que se quieran hacer. Siento que hubo una dinámica, siento que hubo un sazón, como decimos los costeños, pero hoy quiero cerrar esta entrevista y te agradezco nuevamente, Alejandro, tu espacio, te agradezco el que hayas creído en la invitación que te hice en el primer momento como líder de este programa,
Y me gustaría cerrar esta entrevista con un mensaje de parte tuya, ¿sí? Cerrar este primer capítulo de mitos y leyendas en seguridad industrial para toda nuestra comunidad de Ecosalud Laboral, Voces Seguras. Vale. Aquí quisiera como recurrir a un concepto que se llama el trabajo como se imagina y el trabajo como se realiza. Es un concepto que tiene muchos años, pero en los últimos años ha cobrado mucho más potencia. Y es que normalmente nosotros, como profesionales de seguridad, pensamos que el trabajo se realiza como nosotros pensamos que se realiza. Es decir, que es que yo soy el que le estoy dando las indicaciones a un trabajador para que el trabajador lo haga de la manera más segura. Por lo tanto, lo que está en el procedimiento es la verdad revelada y el trabajador solamente lo tiene que seguir. Pero la realidad nos dice que es que el trabajo como se realiza siempre está desviado del trabajo como se imagina. Porque normalmente nos lo imaginamos en un escritorio, en una circunstancia por fuera de la operación, donde no tenemos toda la experiencia, donde no tenemos todo el feeling o esa sensación del trabajo. Y por lo tanto, lo que normalmente hacemos como profesionales es imponerle a la gente que haga el trabajo como supuestamente se tiene que hacer. Y pensar que esa diferencia no debe existir. Bueno, la realidad es que esa diferencia siempre va a existir, como decíamos, por más potente, bien hecho que sea el procedimiento, por más involucrado que haya estado el trabajador en la realización del procedimiento, siempre va a existir una brecha entre lo que nos imaginamos y lo que se hace. Porque la realidad es compleja, cada vez más difícil, cada vez es mucho más difícil poder prever lo que está pasando, porque como decíamos, estamos en un mundo lleno de distracciones, de más complejidad, de más tecnología que muchas veces es vista como la gran salvación, pero claramente lo que nos puede estar trayendo son nuevos riesgos si no dejamos un espacio para la autonomía y no le ayudamos a las personas a desarrollar la capacidad. Es una habilidad de tener esa sensación del trabajo y poder improvisar cuando se tiene que improvisar. Eso nos va a proteger de grandes problemas que podrían suceder, porque siempre podrán suceder imprevistos. Y ahí me conecto mucho con un concepto de que no sé si lo conoces, el cisne negro, un libro que habla de esas cosas que van a pasar. Algo he escuchado, sí. Que es difícil prevenirlas, pero lo que nosotros tenemos que concentrarnos es como de alguna manera, como tú decías, de formar a las personas, de ayudar a las personas para que tengan la capacidad de responder y no reaccionar cuando estas cosas suceden. Que normalmente es cuando suceden los grandes accidentes. Así es. Cosas que pasaron y que se alinearon los astros y nos pasaron, que no estaban cubiertas por ese procedimiento y las personas pues no saben cómo reaccionar. Cuando nos enfrentamos de trabajo como se imagina y pensamos que eso es la forma correcta y única de hacer el trabajo, pues le restamos la capacidad a las personas para reaccionar en este tipo de circunstancias. Entonces ahí es donde está el rol nuestro, de cómo permanentemente estamos cuestionando, más que diciéndole a la gente qué hacer, la estamos ayudando a través de preguntas y a través de cuestionamientos y un poco de romper estos mitos para que ellos mismos piensen y respondan adecuadamente a estas circunstancias. Hombre, Alejandro, agradecido contigo, agradecido con la vasta audiencia que hoy estuvo muy atento a esta gran entrevista. Te cuento una cosa ya para cerrar, mi primera entrevista virtual. Oíste, mi primera entrevista virtual, te agradezco bastante. Hermano, agradecido contigo, de verdad. Sí, disponible para lo que necesites, ¿no? Dale, entonces a toda mi audiencia, gracias por estar ahí. Ya saben, los lunes a las 6 de la tarde, no te despegues del canal de Ecosalud Laboral Voces Seguras. Un abrazo, hasta la próxima.